En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, infinitamente gracias por este santo martes que nos regalaste, por esta noche que estamos aquí reunidos. Te ponemos en tus manos al Señor René para que le ilumines y que nos pueda trasladar esos conocimientos tan bellos de ti, Padre Santo y María Santísima. Te ponemos también en tus manos cada uno de nosotros. Ayúdanos para comprender todo lo necesario y lo bueno que es aprender de ti, mi Señor Jesús. Te pedimos también por el diácono Maino, para que tú le concedas la gracia de seguir adelante en su caminar, en esta nueva etapa de su vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía yo que hoy nos toca el tema de la oración de Jesús, un tema muy hermoso, como todo lo que hemos venido viendo, que nos hace ver cómo la vida de Jesús era oración. Él oraba, dice el Evangelio de San Lucas, que Jesús oraba todo el tiempo sin desfallecer. Y así lo vemos, hay muchos pasajes que nos hablan precisamente de eso, Jesús orando en diferentes momentos del día, la mañana, la tarde, la noche, hasta la madrugada, alejado de todo el ruido, dedicado a orar, a platicar con el Padre, de esa manera tan íntima que ellos se relacionaban, ¿verdad? Hablamos en las pláticas pasadas de esa relación única y excepcional entre el Padre y el Hijo y el Padre. Hablábamos que es la filiación. La palabra filiación quiere decir precisamente esa relación padre-hijo. Hablamos también como esa relación filial. Jesús nos alcanza esa filiación divina a nosotros también. Así que esa intimidad podemos llegar a hacerla progresar entre Jesús y nosotros como camino al Padre, y podemos acercarnos cada vez más y llegar a tener una oración efectiva, uniéndonos profundamente a Él. Entonces dijimos que esta relación padre-hijo está expresada en todos los evangelios, en los 4 evangelios, especialmente en San Juan, pero también en los sinópticos y también en el resto del Nuevo Testamento. Hablamos de la carta a los Hebreos, que tiene pasajes muy bellos acerca de esta relación del Padre y del Hijo, y de cómo el Hijo es el Padre que nosotros podemos ver, es la revelación visible de Dios, invisible. También sabíamos que este Hijo unigénito, el Padre lo ha dado a los hombres para la salvación del mundo, para que el hombre alcance la vida eterna en Él y por medio de Él. Vimos cómo el Hijo revela al Padre como aquel que lo conoce y lo ha mandado como Hijo para hablar a los hombres en nombre del Padre y de una forma nueva y definitiva. Entonces hoy vamos a tener vamos a tocar algunos puntos donde podemos darnos cuenta de esto que les decía al inicio. O Jesús de Nazaret oraba todo el tiempo sin desfallecer. Y él comienza, este versículo de San Lucas 18:1 nos habla de esto, y él pone aquella parábola de la viuda que está ante un juez que es inicuo, que no quiere atenderla, y él nos enseña a través de esta parábola a pedir con insistencia, a estar cada vez más y más cerca, pedir y pedir más para que nosotros nos acerquemos más a Jesús. Nosotros vemos en los evangelios que desde el bautismo hasta la cruz, Jesús está en oración. Jesús ora continuamente.
Lo vemos hasta morir en la cruz orando. Lo vemos que inicia su vida pública orando. Lo vemos que en diferentes acontecimientos orando. Cuando tiene que tomar decisiones, orando. O sea, uno pensaría, pues Jesús es Dios, pero Jesús necesita hacer la voluntad del Padre. Que la voluntad del Padre sea la misma. Y Jesús pide siempre con la oración el discernimiento para hacer esa voluntad del Padre. Vamos a ver aquí en algunos versículos cómo esto se da. No tenemos tanto tiempo, pero sí podemos mencionar algunos. Podemos ver, por ejemplo, en Marcos 1:35. Vamos a tocar algunos versículos que nos pueden ilustrar la intensidad y la frecuencia de la oración de Jesús ante el Padre. Si alguien puede, muy bien. Entonces hablábamos de Marcos 1:35, todos los evangelios sinópticos nos hablan de la oración de Jesús. Hay muchas citas en el evangelio de San Lucas referentes a la oración de Jesús. Y por supuesto en el evangelio de San Juan. Pero en todos los evangelios encontramos. Por ejemplo, les decía yo hace un momento, Marcos 1:35, que nos habla de esto, que Jesús rezaba en diversos momentos del día. Dice, a la mañana, mucho antes de amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús buscaba siempre la soledad, buscaba siempre la intimidad, se alejaba de la bulla, se alejaba de todo para estar en perfecta unión con el Padre. Y eso es algo que Jesús nos recomienda a nosotros también. ¿Recuerdan ustedes que antes de enseñar el Padre Nuestro, Jesús nos dice cuando ustedes van a orar, entren a su cuarto, cierren la puerta y en la intimidad de su cuarto hablen con el Padre que está en lo secreto y que los escucha y que están en lo secreto para todos. Entonces, esto es es como Jesús oraba, siempre buscaba la soledad, especialmente de noche. Se pasaba el día en oración, pasaba orando, llegaba la madrugada y él estaba todavía orando. Hay otro versículo en Lucas 5:15 y 16. ¿Alguien lo podría leer? ¿Puedes repetir la cita, por favor? Lucas 15 y 16. Lucas 5, perdón, me equivoqué. Lucas 5, 15, 16. Gracias. ¿Lo encontraron? Lucas 5:15, ¿verdad? 5, 15 y 16. Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Muy bien. Siempre le gustaba retirarse. En otra ocasión, dice, una vez que despidió a la gente, subió a un monte apartado para orar. Y llegada la noche, estaba allí solo. O sea que buscaba siempre, dice, hay muchas citas en las que se menciona que sube al monte y que está apartado y que le lleva muchas horas y lo encuentra allí solo la noche. Entonces, los evangelistas señalan cómo Jesús, cualquier hora del día, busca para orar. Y también señalan que Jesús ora en los momentos especiales en los que ha de tomar alguna decisión, en los que necesita discernimiento para hacer la voluntad del Padre. Ustedes ven como cuando Él elige a los discípulos, a los apóstoles,
Jesús, vamos a leer esa cita que es muy hermosa, Lucas 6:12. Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. El siguiente, cuando se hizo de día. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Muy bien. Jesús buscaba hacer la voluntad del Padre siempre. Eso es algo que hemos enfatizado mucho. Siempre buscaba que la voluntad de Él y la voluntad del Padre fuera la misma. Y Él era obediente y por eso obediente hasta el extremo de dar la vida y morir en la cruz como el Padre lo pedía para la salvación de todos nosotros. Hay un versículo muy, muy hermoso en San Juan 11, 41, 42, y ese es cuando Jesús está para resucitar a Lázaro. Vamos a leer, por favor, Juan 11, 41, 42. Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Sí, Jesús, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Padre, yo sabía que tú me escuchas, dice, sabía que tú me escuchas, de total confianza. Deseaba que los demás se dieran cuenta que Jesús hablaba en voz alta y ellos escuchaban sus palabras. Eso es durante la resurrección de Lázaro, se produce el milagro de Lázaro vuelve a la vida y a la hermana de Lázaro que está con él le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso está también en este mismo pasaje de la resurrección de Lázaro. Luego, quería yo que hay una oración que es una oración muy especial, que es la oración que Jesús eleva al Padre al final de su ministerio, cuando ya va a ser entregado para ser condenado a muerte. Y esto es lo que se conoce con el nombre de la oración sacerdotal de Jesús. Esa es una oración hermosísima. Es una oración que yo quisiera que todos pudiéramos irla leyendo. Como todo lo de San Juan es muy profundo, es todo el capítulo 17, solo es la oración sacerdotal de Jesús, se llama, así la conoce la iglesia. Y vamos a ir leyendo algunos versículos para familiarizarnos con ella. Y esta la vamos a poner, esta la hace Jesús como verdadero Dios en su divinidad. Y vamos a ver después la oración de Jesús en Getsemaní, para ver esa oración que Jesús hace como verdadero hombre en su humanidad. Vamos a ver estos dos aspectos de la oración del Señor. Por favor, si todos abren su Biblia en el capítulo 17 de San Juan. Vamos a empezar con el 1 y el 2. Versículo 1 y 2. Evangelio según San Juan. Así habló Jesús. Alzando los ojos al cielo, dijo:
Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Muy bien. Entonces es Jesús en estos momentos, en el capítulo anterior, Jesús está despidiendo de sus discípulos y les dice, ha llegado la hora de Jesús, que es esta precisamente, ahora que llega el momento de dar su vida y posteriormente resucitar. Entonces lo que hace Jesús pues es alzar los ojos al cielo y le pide al Padre que glorifique al Hijo, para que a la vez Él glorifique al Padre. Y nos habla aquí de la vida eterna. Ahora en los siguientes versículos va a explicar Jesús lo que es la vida eterna, según este Evangelio de San Juan. ¿Alguien que lea el versículo 3, por favor, del mismo capítulo 17? Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Esa es la vida eterna. ¿Se recuerdan ustedes que leímos la semana pasada en el capítulo 3 de San Juan, 3:16, que decía lo que Jesús había venido a hacer para que todos tuviéramos la vida eterna, creer en el Hijo de Dios para que tengan vida en Él. Jesús vino a dar la vida. Entonces aquí dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Nuevamente, aquí se nos dice que Jesús es el enviado de Dios. Vamos a leer el 4 y el 5. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que te tenía a tu lado antes que el mundo existiese. Muy bien, Jesús ya va otra vez, después de la muerte y resurrección, va de nuevo al Padre. Él ya ha cumplido la misión y ahora Jesús empieza a decirle al Padre lo que ha hecho. Yo te he glorificado en la tierra. Jesucristo todo lo que hizo fue para gloria del Padre, para nuestra salvación, llevando a cabo la obra que tú me encomendaste realizar. Y entonces le pide ahora que lo glorifique a él con la gloria que tenía, porque Jesús es verdadero Dios y es eterno. Entonces ahora en el 6, por favor, vamos a ver qué es lo que Jesús ha hecho al cumplir esta misión que Dios le ha dado. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y ahora han guardado tu palabra. Dado tu palabra. Entonces Jesús cumple su misión. Él viene a enseñar a los que están en el mundo en qué consiste la vida en Jesús, la vida para Dios. Tú me has dado, a los que tú me has dado, tomándolos del mundo, tuyos eran, me los has dado y han guardado tu palabra. Todos aquellos que han creído en Él y que han cumplido con la palabra. Ahora vamos a leer el 7 y el 8. Ahora reconocen que todo aquello que me has dado viene de ti. El mensaje que recibí
Se lo he entregado y ellos lo han recibido y reconocen de verdad que yo he salido de ti y creen que tú me has enviado. Muy bien. Aquí está justamente todo lo que hemos venido diciendo, que Jesús vino para hacernos ver que Él es el enviado de Dios, que Él viene del Padre, que todo lo que Él tiene, el Padre se lo ha dado, que todo lo que Él dice, el Padre lo ha dicho, que todo lo que hace, es el Padre quien lo hace. Entonces, todo esto ellos lo han aceptado. Aquí se está refiriendo a sus discípulos en este momento y a todos los que van a creer en Él por el testimonio de los discípulos. Entonces vamos a ver el 9, por favor. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Muy bien, porque son tuyos. Y aquí está en el capítulo 10, en el versículo 10, lo que hemos venido también insistiendo a lo largo de estas lecciones últimas. El número 10, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos, en los que han oído su palabra, que lo han escuchado y que lo han seguido. Ahora vamos a ver el 11, por favor. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Aquí empieza Jesús a pedir por la unión, ¿verdad? La unión del Padre y el Hijo, y ahora la unión de todos los que han creído en Jesús, de todos los que han seguido su palabra, ahora todos serán uno solo. Sigamos con el 12. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Muy bien, aquí se está refiriendo a Judas, ¿verdad? Que este es un versículo que siempre ha generado controversia cuando dice que se ha perdido porque así era para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Entonces, aquí vemos cómo Jesús cumple su misión, le habla al Padre. Nosotros somos parte de esa misión, los que escuchamos al Señor. Ahora fíjense aquí en el capítulo 15, en el versículo 15, perdón. ¿Quién lo puede leer? No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Muy bien. El 16. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo no soy del mundo. Sí, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, porque nosotros vivimos en el mundo y en esa lucha continua para poder hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Ahora quisiera yo, vamos a pasar al 15, 16, al 20, 17, 20. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad.
No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Muy bien. Nosotros, ¿verdad? Los que venimos atrás, oyendo la palabra de Dios por el mensaje que nos dieron los apóstoles. Muy bien. Entonces, el 25. Vamos a leer Padre justo, Muy bien. el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Muy bien. El 26. Yo les he dado a conocer tu nombre El y 26. te lo seguiré dando a conocer, Muy bien. para que el amor que me has tenido esté en ellos y yo en ellos. En ellos y yo en ellos. La unidad es lo que pide Jesús en esta oración. La unidad, así como el Padre con el Hijo, nosotros con el Hijo con Dios, todos uno, para que el mundo crea que Jesús es el enviado de Dios. Entonces todos nosotros estamos llamados a cumplir lo que nos toca como bautizados, dar a conocer a Jesús y estar unidos para que los demás crean que somos cristianos, que es Jesús quien nos ha salvado, quien es Jesús quien nos ha unido. Entonces esta oración es una oración que Jesús hace en sus últimos momentos en la tierra y es una oración especial en la que vemos sobre todo al Hijo de Dios, al Hijo consustancial al Padre, al verdadero Dios. Ahora vamos a repasar un poquito. Hemos hablado en otras ocasiones de la oración de Jesús en el huerto. Hoy lo vamos a ver en el capítulo de San Lucas, el capítulo 22, versículos del 41 al 45, en San Lucas. 22, 41 al 45. Está Jesús en el monte de los olivos. Si quieres desde el 39 para ubicarnos mejor. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos y los discípulos le siguieron. Llegando al lugar les dijo, pedid que no caigas en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Hasta ahí? No, sí, al siguiente, 43. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. 43. Sumido en agonía, Y insistía sumido en más en agonía, su oración. insistía más Su en su sudor se oración. hizo como Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. Levantándose sangre de la que caía en oración, tierra. vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la Muy tristeza y bien. les dijo, Entonces sí, levantándose de la oración, los encontró dormidos por la tristeza. Muy bien. Entonces, esta oración es una oración de Jesús en momento muy crítico, un momento en que él está en una agonía. Aquí menciona la palabra agonía. ¿Saben ustedes lo que significa agonía? Agonía es la lucha que tiene la persona que está muriendo y que está luchando por mantener la vida.
Y en este caso, Jesús, en el Evangelio de San Marcos, dice, mi alma triste, está triste hasta la muerte. Es un momento muy duro, muy difícil, un momento en que Jesús está en una angustia tan grande, sumido en agonía, insistía más en la oración. Dice, él está luchando por hacer la voluntad del Padre, discernir la voluntad del Padre. Quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue una lucha también para Jesús. Nosotros luchamos por hacer la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre en muchas ocasiones. Muchas veces no lo logramos, caemos, pero aquí Jesús está verdaderamente de rodillas, puesto de rodillas, orando. Dice que había un ángel, que bajó un ángel que vino a confortarlo. Y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre. Fíjense que en los libros de medicina está descrito que cuando hay mucha angustia, una angustia terrible, los pequeños vasitos, se les llama vasitos a las pequeñas venitas y arteritas que están en la piel, se rompen por la ansiedad tan terrible que hay. Eso está descrito. Y Jesús pasó ese momento de gran angustia, terrible, 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 que lo hace estar hasta sudar sangre. Entonces en contraste con la oración que acabamos de leer sobre Jesús, ya al último momento, cuando estaba ya en la última cena con sus discípulos, pidiendo por los discípulos, pidiendo. Aquí es Jesús como hombre. No se le escucha, hermano. Señor René, tiene apagado el micrófono. Ay. Disculpen, no sé cómo se apagó. Bueno, les explicaba que esta oración de Jesús en el huerto es Jesús, el verdadero, el Hijo del Hombre. Ven aquí cómo todos los aspectos que describe. Jesús está triste hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Habla del alma. Jesús como verdadero hombre tenía alma. Como verdadero hombre podía morir y tenía tristeza, que es otro aspecto muy humano. Y entonces Jesús dice, está en la lucha, la agonía por hacer la voluntad del Padre. Se postra en tierra, se hinca y suda sangre, como les explicaba, que es una señal de que la angustia era intensa, intensa, intensa. Entonces esta es la actitud humana de cara al sufrimiento. Y también van a ver ustedes a Jesús en la cruz orando. Jesús muere orando, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús está en la cruz, se siente abandonado del Padre. ¿Recuerdan que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús está orando con los salmos, el Salmo 30, que habla de en tus manos encomiendo mi espíritu, y el Salmo 22, que es este salmo que está pidiendo al Padre el consuelo, y al final pues Jesús encuentra esa esperanza y dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una hermosa oración, y esto nos da testimonio también de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y estas dos lindísimas oraciones. Se oye, la gente que está alrededor oye a Jesús
en la cruz, cuando está en la cruz, lo oye hablar y hablar con el Padre. Ya ven que, recuerdan ustedes que el buen ladrón, pues se le llama buen ladrón, pero en realidad si es ladrón no es bueno, pero la actitud que tuvo al final de arrepentimiento es lo que nos hace calificarlo como buen ladrón. Pero Jesús, su presencia transforma la vida, transforma el corazón. Entonces, la oración es el vida. Antes, alaba al Padre con alegría, le da las gracias. Si recuerdan ustedes en la multiplicación de los panes, Jesús bendice el pan y da No gracias. se le escucha bien, hermano. Otra vez. ¿No se escucha? Entrecortado. Creo que le está fallando un poco el internet, No sé si señor será René. que tal vez sí, ¿verdad? Para que lo siento. Lo siento, les decía pues que Jesús, hay también en él toda esta parte que se hablaba de tristeza, de dolor, pero muy humana. También Jesús expresa alabanza al Padre cuando está en la alegría. ¿Recuerdan ustedes cuando él bendice al Padre y le dice, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos? A Jesús, con la alegría que le da el Espíritu Santo en ese momento. Tenemos esas oraciones de confianza absoluta, como la que vimos en la resurrección de Lázaro. Yo sé que tú me escuchas, Padre. Y todas estas cosas que vemos en la oración de Jesús, hablamos la semana pasada de Jesús, que nos enseña a orar el Padre Nuestro, que nos enseña a decirle Padre, Padre Nuestro. Es algo que a veces que ya hemos como vuelto como rutina, el decir Padre Nuestro sin profundizar sobre el sentido que esta palabra tiene, que tiene para Jesús, como hemos visto en todas estas pequeños acercamientos a la vida íntima de Jesús con el Padre. Jesús nos pasa esa filiación con Dios como hijos adoptivos. Somos hijos por Él. Somos hijos adoptivos de Dios por el Hijo, por Jesús mismo. Entonces, al orar, al decir Padre Nuestro, tratemos de profundizar en el significado que tiene esa expresión Padre Nuestro. Entonces hoy hemos estos temas son todos, estos temas que hemos estado viendo son temas que nos han hecho pensar más en Jesús, Jesús de Nazaret, aquel hombre que andaba por las calles de Galilea, que andaba en Palestina, que se acercaba a las personas, que causó tanta admiración, también tanto rechazo, que transformó tantas vidas, tantos corazones, pero que al final fue rechazado y fue condenado a muerte. Fíjense, ahora con esta oración sacerdotal de Jesús que hemos escuchado cuando Jesús está pidiendo por todos, que ha cumplido la misión que el Padre le encomendó, que los suyos lo escucharon, que los suyos sí lo recibieron, pero los suyos no a los que él vino, que en principio pues vino a los suyos, a los judíos, pero
como esto no fue así, pues Jesús está con todo el resto de la humanidad. Es para todos, no solo para los judíos. Entonces nosotros estamos como bautizados, como hijos de Dios, como hijos adoptivos de Dios. Estamos tenemos la responsabilidad de llevar el nombre de Jesús a cuanta persona se nos acerque, cuanta persona no lo conozca, porque ese es nuestro compromiso. Si estamos convencidos de que Jesús es el enviado de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Hombre, todas estas títulos o nombres que hemos hablado de Jesús a lo largo de estos días, pues yo creo que nuestro corazón tiene que abrirse más y entregárselo a Jesús. En la primera clase que tuvimos, yo les presenté esa escena de Jesús tocando a la puerta, paradito tocando a la puerta del corazón de cada uno, para que le abran y poder entrar. Y para cenar con uno, eso quiere decir para transformarnos, para hacernos hijos de Dios, para hacernos sus hermanos. ¿Se acuerdan que Jesús es el mayor de todos los hermanos? Nosotros somos esos hermanos que Jesús vino a buscar. Así que yo quisiera que nuestra actitud sea no tanto de conocer más cosas, sino de abrir más el corazón. Aquí dice que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, su enviado. Y eso es lo que estamos tratando todos de alcanzar, conocer a Jesús, de tal manera que nuestra vida se transforme por la acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Padre Santo, por esta nueva sesión que nos diste la oportunidad. Ayúdanos a que permanezcas más en nuestro corazón y en nuestra mente y nuestra alma. Te pedimos, Señor Jesús, que bendigas esta santa noche, que la ponemos en tus manos y que nos des la gracia de despertar el día de mañana. Amén. En el nombre del Padre. Gracias, Señor.